Con nosotros, mis queridos amigos, Nikmer Evan, politólogo, director ejecutivo de la plataforma de comunicación Punto de Corte. Nikmer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Juan Carlos. Hola, Nikmer, ¿cómo estás? Muy contigo. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y para nosotros igual un placer, nuestra estima particular para ti, la de siempre. Mira, quería comentarte un poco. Para nosotros acá en la ciudad de Maracaibo ha sido un impacto la detención del alcalde. 5 alcaldes presos, han sido 7 alcaldes detenidos, 2 han dejado libertad, 12 alcaldes de la oposición han sido inhabilitados. Esto no tiene mucha diferencia con el bombardeo de Irán a Israel, digamos, por la cantidad de alcaldes que han caído en el combate, si podemos hablar de esto. ¿Hacia dónde va esta situación, Nikmer? La profundización del terrorismo de Estado y la búsqueda de la disuasión, incluso de la disolución de la oposición venezolana, es el objetivo primordial. Pierdo el audio con Nikmer. Tienen... algo pasó que no te escucho. A ver, Nikmer. ¿Me estás escuchando? Aló. Yasmín, ¿me puedes ayudar? Que no tengo audio con Nikmer. Aló. Déjame chequear el audio. A ver. Aló, ¿me escuchas? Adelante, te escucho perfectamente. Sí, ahora sí me estás escuchando. Ok, perfecto. Decía que la política de terrorismo de Estado que se desarrolla desde la presidencia de la República en control de todos los poderes públicos y la búsqueda de la disolución de la oposición venezolana como estrategia hegemónica desde el poder se pone cada vez más en evidencia en las estrategias que se están desarrollando. Esta estrategia de persecución de los alcaldes de oposición después de la denuncia de un fraude electoral del 28 de julio y en antesala a lo que es incluso un preanuncio del tema de la discusión de las leyes electorales y de partidos políticos, vinculado además con la posibilidad de que sea anunciado próximamente un cronograma electoral vinculado a una mega elección, alcaldías, consejos municipales, gobernaciones, consejos legislativos, Asamblea Nacional, está confeccionando el avance de un ejercicio, Juan Carlos, de totalitarismo, o sea, de desarrollo de un proceso autoritario autocrático que está pretendiendo minar todo, incluso la posibilidad de la disidencia. O sea, quienes pretendan ser disidentes y señalen un fraude amparándose en el artículo 5 de la Constitución, basado en que la soberanía reside en el pueblo, basado en las leyes, señalando además que la necesidad de tener acceso a los resultados por mesas y por centros electorales del proceso electoral del 28 de julio, termina siendo un delito que se criminaliza y que además trata de embadurnarse o de asociarse con otros elementos, como por ejemplo en el caso de Rafael Ramírez Colina, tratando de asociarlos a temas de corrupción. Yo no podría decir si hay o no hay corrupción en la alcaldía de Maracaibo. Yo lo que sí puedo decir claramente es que hay una acción de terrorismo de Estado que trata de incriminar a un alcalde sobre la base de la necesidad de disuadir a la población venezolana y de presionar a que la gente piense que en Venezuela no se puede hacer oposición, no se puede acceder a los cargos públicos si no estás con el gobierno, si no formas parte del pensamiento único y del partido único, que es como el objetivo que sigue avanzando desde esa perspectiva hegemónica, ¿no? Sí, mencionabas algo, me piden que vayamos a comerciales, pero te dejo esta pregunta porque de tu entrada, lo de la disolución de la oposición me llamó mucho la atención. Quisiera al retorno que nos amplíes un poco esta opinión. ¿Es la disolución de lo que ellos llaman el fascismo, la derecha, o estás hablando de la disolución de todo lo que es plataforma unitaria para quedarse con lo que pudieran denominar algunos una oposición complaciente? Al retorno con Nikmer. Observo acá las imágenes del momento en que Jorge Rodríguez está en la Asamblea Nacional dando inicio a la reunión
con los representantes de los diferentes partidos, ¿no? Bueno, hasta ahora solo veo a Carlos Melo, que es miembro del COPEI judicializado, si no me equivoco, la gente del movimiento republicano. Tengo entendido que Enrique Márquez ayer anunció que Centrados, el presidente de Centrados, va a asistir a escuchar y a recomendar y a opinar, pero que no van a comprometerse en esa reunión. Así pues que veo ahí al alcalde de Chacao, también presidente de Fuerza Vecinal, y están allí casi todas las fuerzas políticas. Está la doctora Pino, el alcalde de Lechería también, en representación del partido del Conde también están allí. Bueno, hay importantes grupos de las fuerzas políticas venezolanas. Dejé una pregunta pendiente que tiene que ver con esto, Nigmer. Fíjate tú, y me disculpas que haga la acotación. ¿Quiénes están en esta reunión? ¿Son todos los que están? ¿Están todos los que son? ¿Quieren disolver a la oposición? ¿Cuál es la oposición que quieren disolver, en tu opinión? Sí, Juan Carlos. Bueno, como anillo al dedo el hecho de que esté sucediendo esto en relación con lo que hemos estado evaluando, que es el avance sistemático de un proceso de instalación totalitaria en Venezuela. Recuerda que uno de los referentes más importantes del gobierno de Maduro es Cuba. En Cuba, el sistema partidista es del partido único, es unipartidista. También tenemos como referencia, y el gobierno, mejor dicho, tiene como referencia a Nicaragua, en donde la disolución de los partidos políticos es una práctica consuetudinaria y queda al final un sector de la oposición, de una oposición complaciente, que tiende a ser disuelta. Nosotros estamos en un momento de transición hacia dos vías, Juan Carlos, o una transición hacia la posibilidad de la construcción y consolidación de la democracia producto del resultado del 28 de julio, o la consolidación de un proceso totalitario, en donde la posibilidad de que este encuentro de hoy sea la justificación, una antesala a lo que va a seguir siendo el señalamiento de grupos partidistas no afines al gobierno como fascistas, para aplicar entonces después una ley que está en discusión sobre el fascismo, que aplique de manera directa y proporcional a las reformas que se van a hacer a nivel de la ley de partidos políticos y de sistemas electorales, para que de un plumazo se pueda de manera definitiva decretar un partido único, porque aquí el problema es decretarlo o de facto o decretarlo legalmente. Sí, bueno, no sé si me escuchas ahora. Voy a hacer la siguiente pregunta. La plataforma unitaria decidió no ir a esa conversación a la cual fue convocada. Fueron convocadas sus partidos. ¿Qué opinas de eso? ¿Y qué hubieses dicho si te hubiesen convocado a ti? No sé si te convocaron. Te escucho. Mira, Juan Carlos. Todos los partidos políticos en Venezuela, no ubiquemos otro ejemplo en otros países. Todos los partidos políticos en Venezuela, desde la época republicana, han luchado por su legalización, incluso en las dictaduras más férreas. Podemos hablar de Gómez, podemos hablar de Pérez Jiménez, y podemos ver cómo los partidos pasaban a la clandestinidad. Sin embargo, tenían un frente legal y tenían un frente clandestino, e incluso tenían algún frente subversivo. El objetivo de los partidos políticos en cualquier parte del mundo es poder participar electoralmente y luchar por condiciones para que esto se dé y tener la posibilidad de legalmente participar. Esto no implica entregarse ni condicionarse a lo establecido por el gobierno de turno o quien ejerza el poder. O sea, que un partido político como están haciendo actualmente, decidan participar o no en la reunión de hoy, pero estén exigiendo la necesidad de su legalización, es un derecho. No porque participen o no participen en una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, eso va a determinar la posibilidad de que un partido sea o no reconocido legalmente. Y además que tenga el derecho a exigir que sean reconocidos. Entonces, en el marco de esto, yo no entro en cuestionamiento de aquellos que decidieron participar hoy, pero tampoco entro en cuestionamiento en relación a aquellos que decidieron no ir en el sagrado derecho
de apelar a que efectivamente la posibilidad de su participación electoral esté sujeta a unas determinadas condiciones que ya están establecidas en la Constitución y que deben ser operacionalizadas en leyes y reglamentos. En pocas palabras, no puede servir de extorsión el hecho de que, o como lo ha denominado el mismo comunicado de ayer de María Corina, Edmundo y la plataforma, de un show, lo que se está haciendo el día de hoy, con el fin simplemente de tratar de generar un pote de humo en relación a lo que está reclamando la gente y sigue reclamando la gente de manera consciente, que es que el resultado del 28 de julio se ajuste a la soberanía popular y además tratar de tapar lo que sucedió ayer en La OEA. Ayer tuve como invitado, debo ir a comerciales, quiero dejarte esta pregunta para el siguiente segmento. Tuvimos a Jesús Ejía. Él dice que el pecado original fue haber que los sectores moderados hayan permitido la candidatura radical, que todo cayera en manos de María Corina Machado, que eso es inaceptable para el gobierno y eso es lo que ha generado esta gigantesca trancón y además represión gigantesca que vive el país. Yo quisiera al retorno, quizás no entrar en ese mismo tema, sino que tú nos apuntes un poco qué opinas sobre cuáles deben ser los mecanismos para salir de esta diatriba política gigantesca y grave que tiene el... Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Con todos ustedes, con nosotros el politólogo Nigmer Evans. Estamos ahora sí, vamos a comenzar a intentar buscarle una salida a este conflicto. Nigmer. Juan Carlos, el que piense que por moderar posturas tiene la posibilidad de convencer a quien está en el poder de que lo va a ceder, en verdad que raya en mucha ingenuidad. Creo que debe tomarse claramente la fotografía para ir hacia la proyección de qué es lo que se debe hacer, Juan Carlos. El 28 de julio la gente salió a votar y decidió por quién sustituir a Maduro. Por cierto, votó por una figura moderada, porque Edmundo es una figura moderada. Era alguien que ni siquiera quería ser presidente. Vinculado con un sector que ha venido del radicalismo, que sin embargo también asumió posturas moderadas y que hoy está, creo yo, en una postura relativamente moderada en relación a lo que era el discurso hace algunos años, como es la postura de María Corina Machado. O sea, si es por un tema de moderación, bueno, yo creo que es absurdo tratar de decir que alguien hubiese sido mejor o peor. Al menos que haya algunos otros intereses, Juan Carlos, intereses económicos, intereses de amistad, intereses... O sea, son otros los elementos que subyacen a una afirmación que no es al final ingenua como es. Ahora, Nigmer, permíteme un segundo, solo te interrumpo un segundito, hermano querido. Te interrumpo un segundito, sí. Voy a despedir la radio y la televisión porque ya ha concluido el tiempo con ellos, pero continúo rápidamente contigo. ¿Hacemos un brevísimo corte o vamos de corrido, Yamín? Vamos de corrido. Nigmer, continúa, por favor. Ok, lo otro ya entra en la etapa un poco de interpretar a partir de la fotografía cómo podemos nosotros avanzar en función de lograr el objetivo trascendente, ¿no? No sé si me estás escuchando, Juan Carlos. Perfectamente, sí, mi querido amigo, perfectamente. Okay. Sí, la otra etapa que queda es la de evaluar a partir de la fotografía, a partir del diagnóstico que se intenta que sea el más correcto, poder avanzar en relación a cómo nosotros podemos destrabar esta situación. No sé si me estás escuchando, Juan Carlos. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Yamín, ayúdame porque tengo problemas con el audio. No escucho a Nigmer. Nigmer, ¿tú me escuchas? Yo te escucho perfecto, Juan Carlos. Muy bien. Déjanos en doble pantalla, por favor. Sí. Adelante. Okay. Sí, debe ser eso. Ok. Entonces, en el momento en que evaluamos cómo podemos avanzar, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, tenemos que tomar en cuenta que quien está en el poder ha decidido atornillarse a él de manera arbitraria, incluso con la violencia. ¿Qué implica esto, Juan Carlos? Esto implica que tú tienes que tomar una decisión de ruta política.
tu ruta política es la no violencia. Bueno, perfecto. Si defines que tu ruta es la no violencia, pero te estás confrontando con alguien que genera violencia, tienes que apelar al espíritu de Gandhi como mínimo para poder entender que pasas a una etapa de resistencia, pasas a una etapa de articulación, pero también pasas a una etapa en donde la estrategia es fundamental para generar la presión interna y la presión externa adecuada en función de lograr el objetivo. Y el otro elemento que tiene que estar presente, Juan Carlos, es el tema de la búsqueda de la mayor unión posible de todos los factores. Todavía el hecho de que hoy la Asamblea Nacional tenga la capacidad de convocar a algunos sectores de la oposición y no exista un espacio de la oposición, de la oposición que realmente es oposición, Juan Carlos. Es difícil tratar de elevarse como juez y decir quién es una verdadera oposición o no, pero creo que el 28 de julio sirvió para hacer un catalizador y la gente ya sabe quién es y quién no es. Entonces, que todavía gente de oposición asista a la reunión o plantea asistir a la reunión sin haber articulado con el resto de la oposición, que además tiene en sus hombros la victoria electoral del 28 de julio, no tengo ninguna duda que es un error. O sea, tienen su derecho esa falta de articulación, tienen su derecho a asistir. ¿A qué se la atribuimos? No sé, Juan Carlos, yo creo que todavía hay algunas miserias políticas, porque aquí, Juan Carlos, lo que hay hasta el momento por parte de todos los sectores políticos es la claridad discursiva de que debemos apostar por la unión. Todos lo dicen, todos lo dicen. Ahora, el tema es que todavía no hemos llegado, pareciera que falta todavía para que aquellos que firman ir hacia la unión superior de la oposición en Venezuela realmente no lo hagan. A ver, yo te escucho perfectamente. Háblame nuevamente, Yasmín, ayúdame porque lo perdí. Yo estoy escuchando perfectamente a Juan Carlos. Sí, ajá, yo te escucho perfectamente. Adelante. Ok. Ahora. Ok. Adelante. Sí. Entonces, este tema de sincerar y transparentar la voluntad de cada sector en función de poder articular en un punto en común tiene que irse arreglando en la medida en que vamos andando. Y además, en paralelo a esto, se está confrontando ante una política de terrorismo de Estado, Juan Carlos. Entonces, ahora, por ejemplo, una jugada como la de ayer en la OEA, de mandar las actas, las copias del CNE de la oposición que al final son emitidas por el CNE, para que después hoy Borrell diga lo que diga, que es que ya reconoce que quien ganó fue Edmundo González Urrutia, sin duda alguna que es parte de una estrategia bien pensada desde el punto de vista de ir acumulando en el contexto internacional. Ahí hay una política muy clara, hay una política que pareciera estar en un ejercicio de unión y de articulación y que es difícil de criticar porque efectivamente está logrando los objetivos por lo menos parciales, no el definitivo, pero sí parciales en relación a la gran presión internacional. Ahora, hay un problema en lo interno del país, que es que con el terrorismo de Estado, la capacidad de organización, de movilización y la búsqueda de la disolución de la oposición genera un impacto muy fuerte. Y a eso la oposición venezolana, la mayoría democrática venezolana, que ya no es oposición, sino es oposición al totalitarismo, pero no es oposición al gobierno porque debería ser gobierno, producto de un resultado electoral del 28 de julio, pues tiene un reto fundamental que es la búsqueda de formas de organización alternativas dentro del territorio venezolano para generar la presión necesaria desde el punto de vista de la no violencia para terminar de generar el hecho de que quien hoy ostenta el poder reconozca que hubo un fraude el 28 de julio y se avance en función de eso hacia el 10 de enero o la fecha que sea en función de que quien ganó la elección del 28 haga ejecutar la soberanía popular establecida en el artículo 5 de la Constitución. Eso significa subir el costo de quedada y cómo bajas el costo de salida. ¿Qué ofreces a cambio? Además, sumando, Juan Carlos, el disminuir el costo del esfuerzo de lograr ese objetivo por parte de la mayoría democrática, porque ya es bastante el costo que se ha pagado. O sea, ya tenemos preso al alcalde de Maracaibo, por hablar de ese costo, por no decir de los 2.500 presos políticos que existen en este momento, además de los... Pero digo, ¿qué
¿Qué ofrecerle a Maduro y dónde, o sea, qué tuerca apretarle a Maduro y qué ofrecerle a cambio para que reconozca, como tú lo afirmas, el triunfo de González Urrutia? Juan Carlos, lo que se le puede ofrecer al gobierno saliente es lo que está en la Constitución. O sea, por supuesto que también hay unas políticas que se han comprobado a nivel internacional, como es el tema de la justicia transicional, la posibilidad de que haya, de que no haya retaliación política por quienes están en este momento en el poder y salir de él. Además, debe haber también un acuerdo internacional. Yo lo que creo, no sé si me escuchas ahora, Juan Carlos. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando ahora, Juan Carlos? Adelante, ahora sí te escucho. Ahora sí. Ahora, fíjate tú, todo lo que se puede ofrecer desde la Constitución es válido. Ahora, Juan Carlos, la verdad es que cualquiera que me esté escuchando en este momento podría decir, ofrézcanle todo lo que pida con tal de que ceda el poder. Con tal de que admita el resultado del 28. Bueno, está precisamente en un proceso de negociación, porque lo primero que tiene que pasar es que ellos efectivamente admitan el resultado del 28 de julio. Ahora, a partir de ahí, secretario yo creo que general el cambio de actitud es inevitable. El secretario general de la OEA ha dicho la semana pasada de la posibilidad de generar un gobierno colegiado en Venezuela. El presidente de Colombia ha pedido realizar nuevamente las elecciones. A ver, ¿cómo analizas ambas cosas? Mira, Lula ganó con 1% las elecciones de diferencia, algo así. Petro también ganó con un porcentaje muy pequeño. Y nadie está cuestionando o le pidió a Petro o a Lula que hicieran un cogobierno con los derrotados. Eso depende de una vocación política de transición. Yo no niego la posibilidad de que aquí, en un ejercicio de transición, quien venga a ejercer el poder como debe hacerlo a partir del 28, a partir del resultado del 28 de julio. ¿Aló? Ahora sí, volviste. Ahora sí, ok. Sí, te estaba diciendo que yo no niego la posibilidad de que Edmundo González Urrutia, al asumir la presidencia, como de hecho lo expresó en algún momento en la campaña, pueda hacer un ejercicio de transición y en ese ejercicio de transición incorporar a gente que está todavía en el gobierno, pero que en principio que no estén señalados de delitos de lesa humanidad, porque creo que hay que partir de algunos principios básicos. O sea, la transición debe ejercerse. Yo recuerdo que Chávez, cuando empezó su presidencia, tuvo a la ministra de Hacienda del presidente Caldera, y la doctora Izaguirre, e hizo una transición con alguna gente del gobierno de Caldera durante un tiempo. De hecho, Edmundo González Urrutia venía de ser embajador, si más no me equivoco, de una carrera diplomática y después fue embajador de Chávez. O sea, creo que el mejor ejemplo, volviendo al principio en relación a la posibilidad de tener a alguien moderado en la presidencia, es Edmundo González Urrutia. Es el mejor ejemplo en ese sentido y la mayor garantía. Fíjense que incluso todavía él se va del país, producto de la presión que existe. Y él sigue teniendo una misma postura ponderada y equilibrada, aún a pesar de ser alguien que está en el exilio y que ha sido forzado a abandonar el territorio venezolano como consecuencia de las presiones políticas. Lo que no deja de tener, por supuesto, una postura de defensa del resultado del 28 de julio, por supuesto. Te voy a leer un mensaje que tengo acá. Que dice, Emilio Balbuena dice, todavía el invitado cree que los rojos van a aceptar que perdieron y que iríamos a la transición en enero. Por favor, Nickmer, ¿qué pasa si dice no hay transición, no entrego el poder? Aquí me quedo. No he hablado en ningún momento de pensar que el 10 de enero va a haber una entrega porque no lo sé. Solamente recuerdo que es una fecha, pero incluso dije y afirmé que puede ser el 10 antes. Aló, ¿ahora me escuchas? Aló, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Espérate, ahora? Nick, ¿Sí no o no? te escucho nada. Ahora sí. Okay, tú me indicas. Ahora sí. Ok. Te estaba comentando ante la pregunta de quien nos está viendo, que no he afirmado en ningún momento nada en relación con el 10 de enero más allá del hecho de que es una fecha referencial, pero el cambio político tiene que darse antes o después. Fíjense, hay una audiencia generalmente a través de los
Se nos congeló la imagen de Nickmer. Está interesante esto, pero Nickmer se nos congeló. ¿Estás allí? Creo que ya Nickmer regresó con nosotros. Nickmer, para cerrar la idea, por favor. Sí, Juan Carlos, te estaba diciendo que tú debes confrontar todos los días, como inevitablemente quienes estamos expuestos en medios de comunicación, nos pasa cotidianamente, que es que quienes nos escuchan, especialmente desde afuera del país o que utilizan anonimatos, le exigen a uno que evoque a Eric Prince, por ejemplo, y diga que la única salida que hay en Venezuela es una salida de ese tipo. Bueno, yo creo profundamente que primero estamos en Venezuela, segundo hay que evocar a una convocatoria pacífica, pero como politólogo tengo el deber de decir que existen otros escenarios. Ahora, yo no voy a estar ni convocando ni sumándome a ese otro tipo de escenarios porque simplemente no me corresponde. Si ustedes quieren escuchar otro tipo de respuesta, entrevisten a Eric Prince, no digo tú, Juan Carlos, sino quienes nos están escuchando, o busquen una respuesta por parte de Casi Venezuela o de cómo se llame la organización, que está buscando una alternativa que también me parece pues absolutamente desproporcionada y fuera de lugar, porque realmente al final el venezolano lo que quiere es una transición pacífica y que efectivamente haya condiciones para que podamos nosotros seguir conviviendo y reestructurando los tejidos sociales fundamentales, porque vamos a estar en un mismo territorio y vamos a estar construyendo una misma nación. Última pregunta. Se tranca el serrucho. Nicolás Maduro Moro se juramenta el 10 de enero. Convocan a elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados nacionales, que quizás es la joya de la corona. ¿Qué posición tendría Nickmer Evans frente a ese llamado? Juan Carlos, mi posición va a ser la posición que asuma la unión de los factores de la mayoría democrática en el país. Porque creo que tener una posición individual en un momento en donde hay un ejercicio de expansión autocrática y totalitaria en Venezuela es hacerle el juego al gobierno y anteponer mis miserias humanas sobre lo que debe ser el interés nacional. Forzar la necesidad de un espacio en donde evaluemos qué se debe hacer es lo importante. Acabo de decir hace un rato que es un derecho de los partidos políticos su legalización y es un derecho de los partidos políticos insistir en la posibilidad de que haya condiciones electorales, aún a pesar de que el 28 de julio no se cumplió y ese espacio tendrá que evaluar si efectivamente se puede lograr en una instancia intermedia. Sin embargo, yo estoy totalmente convencido que la lucha en este momento no es ver hacia una próxima elección, sino buscar la defensa del resultado de la soberanía nacional efectuado el 28 de julio, que es la prioridad fundamental, y todo lo demás es caer en la agenda de quien hoy ostenta el poder de buscar la división y la fragmentación de la mayoría democrática venezolana. Bueno, Nickmer, un verdadero placer haber estado contigo. Espero que sigan los éxitos en la plataforma Punto de Corte y habrá otra oportunidad para reencontrarnos en el programa. Muchísimas gracias, Nickmer. Gracias, Juan Carlos. Igualmente para ti y para Punto. Y Tercera Voz. Muchísimas gracias. Un abrazo.